Qué bueno verlos este domingo. Para algunas personas es un domingo religioso, el domingo de Ramos. Para nosotros el domingo es domingo, recordar que Cristo resucitó un día como hoy. Y quiere que nosotros aprendamos a depender totalmente de Él. Y usa esta expresión: somos tierras vivas. A veces no entendemos qué significa esto. Recuerden que el domingo pasado, nosotros habíamos visto lo que Dios quiere que cambiemos. ¿Qué es lo que debemos dejar en nuestras vidas? No tiene que ver con algunos pecados. ¿Qué debemos dejar? ¿Y qué debemos abrazar? La palabra de Dios y sus principios éticos, morales. Debemos abrazarle fuerte a la palabra de Dios. Y para complementar eso que nos está pidiendo Dios, Él nos pide algo más. O sea, nos pidió: tienen que dejar estos pecados, y nos dio una serie de referencia a esos pecados. Tienen que abrazar la palabra, y ahora les dice: pero hay algo más que debes hacer. ¿Qué es decir algo más? Por favor, abramos la palabra de Dios en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 4 al 8. Nada más. Primera de Pedro 2, del 4 al 8. Si usted ya encontró, nos ponemos en pie, por favor, y vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Y cuando leemos la palabra de Dios, tenemos que leer creyendo, con esa fe que el Señor es lo que dice ser. Dice la palabra de Dios: acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creen, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra de los edificadores desecharon, y he venido a ser la cabeza grande, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Señor amado, gracias porque como tus hijos nos haces piedras vivas, y depender de esa piedra preciosa que es Jesús, piedra del ángulo. Gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Pedimos que nos enseñes tu palabra, podemos depender de ella todo el tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, tomen asiento, por favor. Quizás les llamó a usted la atención. ¿Por qué es que Dios usa mucho esta metáfora de una piedra? Y habla que Jesús es esa piedra viva. Eso es lo que dice que debemos nosotros, los creyentes, acercarnos a Él. Él es una piedra viva. Ahora,
Pensemos lo siguiente, ¿por qué usa esta referencia, esta metáfora? En el Antiguo Testamento se usaba mucho esta expresión de piedra, de roca, para saber que Dios es inamovible. Dios es inmutable, Él no cambia. Él permanece firme por siempre. Esa es la roca de nuestra salvación. Lo más precioso es Cristo. No es que Cristo hoy le ofrece a usted la salvación y mañana le quita. No es así. Él es esa roca firme. Pero también nosotros vemos en el Antiguo Testamento, en varias ocasiones, que las piedras o las rocas eran conmemorativas, era para recordar algo muy especial. Y le voy a dar un ejemplo. Cuando Dios dijo al pueblo que van a entrar a la tierra prometida, y ya puso en manos de Josué al pueblo, le dijo a Josué en el monte Ebal: Josué, coge rocas, piedras, haz un monumento, y sobre estas rocas vas a escribir la ley, para que mi pueblo recuerde mi promesa, pero que mi pueblo guarde la palabra. Entonces, imagínense esto. Alguien del pueblo de Dios pasaba y veía ese monumento hecho de rocas, pero estaba escrito la ley de Dios. Inmediatamente el pueblo decía: es cierto, Dios nos ha prometido darnos la vida. Él es la roca de nuestra salvación. ¡Qué cosa más hermosa! Y a Josué también le dijo, cuando él estaba cruzando el río Jordán con los sacerdotes, y los sacerdotes cargaban el arca. Imagínense este evento importante, ¿no? Dice que los sacerdotes pusieron el pie en el agua, ahí, al borde del agua, y el río Jordán se abrió. Y dice que pasaron en seco. Les dijo: cojan 12 piedras del río, cárguenlas, y van a hacer un monumento. Y cuando tus hijos pregunten: ¿esto qué significa? Dios nos salvó, Dios nos libró. Es Dios. Entonces, queridos hermanos, es interesante que estas piedras o rocas tienen que ver con nuestra relación con Dios, y un Dios firme, la roca de nuestra salvación, con firmeza. Y ahora nos habla en este pasaje, en primer lugar, que debemos acercarnos a esta piedra viva. Pero escuchen, dice: desechada ciertamente por los hombres. ¿Por qué? Porque cuando Cristo vino y Él se identificó, no lo aceptaron. Y hasta el día de hoy, usted cuando predica a Cristo vivo, el Dios precioso, hay gente que no acepta. Es desechado por los hombres. Pero para Dios, dice, es escogido y precioso. Y esto significa que tiene un valor increíble, porque es el único que puede proveernos la salvación, Cristo Jesús, esa roca inamovible, inmutable. Ese es mi Jesús. Ahora, para que yo tenga la salvación, dice la palabra, en primer lugar yo debo acercarme a Él. Miren, acercaos a Él. Usted y yo tenemos la responsabilidad de buscar, de relacionarnos, de estar comprometidos, seguros con Cristo. Por otro lado, hermanos queridos,
Antiguamente en los templos, las construcciones, las edificaciones de los templos se hacían con roca sólida. Hoy en día vemos algunas iglesias que son hechas con roca, con piedra. Pero el Señor, cuando habla de nosotros como rocas, como piedras vivas, y habla de Jesús, no está hablando de ese tipo de piedras que puede edificar un templo. Está hablando de nuestras vidas, que somos el templo del Espíritu Santo. Y Cristo edifica en ese templo. Y dice la palabra que Él es escogido y precioso. Él nos ofrece sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Siempre está repitiendo, versículo 6, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Ahora, yo quiero que usted se imagine que vamos a hacer un templo de piedra. Y tenemos que poner la primera piedra. Esa era la llamada la piedra del ángulo, la principal, de donde iba a salir toda la estructura, la base principal. Y esta piedra del ángulo se le compara con Jesucristo, que Él es la base principal para construir el templo espiritual que somos nosotros. Ahora, nosotros vamos a edificar la iglesia del Señor. Pero esto no se hace con 2 o 3 personas. Esto se hace entre todos los que somos parte como piedras vivas. Somos parte de Cristo. Y es interesante que su vida y la iglesia de Cristo no es edificada sino sobre Jesús mismo, sobre Cristo mismo, porque Él es el cimiento principal. Y nosotros, la iglesia, somos edificados sobre Cristo. Cuando usted oye iglesia, usted se confunde, me voy a mi iglesia. ¿Dónde está su iglesia? Aquí atrás de la Casa de la Cultura. La iglesia somos nosotros. Aquí está el templo, hecho no de piedra, pero de bloque, de ladrillo. Pero nosotros, en esencia, somos la iglesia. Y aunque a algunos les incomoda el templo, somos la iglesia universal de Cristo. Pero tenemos que nosotros ser edificados sobre el Señor Jesucristo. No puede ser de otra manera. Escuchen lo que dice el profeta Isaías. Dice así: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular y preciosa, de cimiento estable, y el que creyere no se apresure. ¡Qué extraordinario! Aún el profeta Isaías apunta a Jesús. Él es esa piedra angular, esa piedra preciosa. Queridos hermanos, usted y yo no podemos edificar una iglesia sin Cristo. Existen en la actualidad iglesias sin Cristo, sin que Cristo sea el fundamento. Porque hay personas que no creen que Jesús es el Salvador, no creen que Jesús es Dios. ¿Cómo pueden formar una iglesia? Por lo menos no la iglesia de Cristo, porque no creen en Él. Usted y yo tenemos un común denominador. Puede ser que usted tenga muchas doctrinas
en diferencia de los hermanos. Cree unas doctrinas, otros otras. Pero nuestro común denominador es decir, mi vida está sobre la roca que es Jesús. Y quiero edificarme. Pero esa edificación no es, yo lo hago solo desde mi casa. Ahora me quedo en la casa y veo por el YouTube, puedo ver la red. No es así. Nos necesitamos unos a otros para crecer como iglesia, para ser edificados. Usa esta palabra, esta expresión, edificados. Tenemos que construir juntos. No puede ser que el uno esté por un lado y el otro esté por el otro lado. Tenemos que ser juntos. Quisiera leer algo con ustedes, por favor. Efesios capítulo 2, versículos 19 y 20. Tenga la bondad. Efesios 2, 19 y 20. Si alguien quiere leer. Amén. Amén. Un ejemplo para esto. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Amén. ¡Qué hermoso! Entender, queridos hermanos, déjenme explicar un poquito más. Nosotros somos parte de la iglesia local, que se llama Iglesia Cristiana Bautista Sinaí. Usted puede decir, yo pertenezco como miembro de la iglesia local. En la iglesia local tenemos normas, reglas, estamos comprometidos, pero lo que quiere decir el Señor es que nosotros somos miembros de la familia de Dios. Esta familia es tan grande que no podemos contar este momento. Algunos han creído que, bueno, es que creo que en el mundo entero ya hay un 8% de cristianos. Se imaginan. Pero usted no sabe cómo es la familia de Dios, porque hay en todos los países miembros de la familia de Dios. Pero si Dios nos ha puesto aquí, en esta pequeña localidad, es para edificar. ¿Qué significa esto, hermanos? Usted y yo, al ser parte de la iglesia de Dios, nosotros tenemos que ayudarnos a crecer. Nosotros, lo que Dios ha hecho por nosotros, o los dones que Él nos ha dado, o lo que Él nos ha enseñado, yo tengo que orar unos por otros, servir a mis hermanos. Ya vamos a ver esta parte importante, que yo soy sacerdote santo, lo que significa. Pero quiero recordarles que está diciendo la palabra que yo soy parte de la familia de Dios y debo ser edificado sobre el fundamento de los apóstoles, de los profetas. ¿Qué significa esto? Sobre la palabra, sobre la ley. Aquí debo ser edificado. No hay nadie que diga, yo voy a crecer espiritualmente, pero no me gusta leer la Biblia. Eso no puede existir. No es que se edifica porque ve videos, se edifica porque usted está en las redes sociales. No, usted se edifica por el fundamento de los apóstoles, de los profetas que está aquí en la palabra de Dios. Y aquí es donde usted empieza a crecer espiritualmente. Y cuando usted crece espiritualmente y Dios le revela a usted una área en que usted está siendo fuerte, usted puede ayudar a los demás, puede orar, puede animarle a los hermanos. ¡Qué lindo!
Hay hermanos que tienen una fe fuerte y sólida. Pero estos hermanos pasaron por unas pruebas increíbles, duras hasta más no poder. Y sin embargo, su fe es sólida. Y estos hermanos también, cuando ven que otro hermano está pasando por una prueba, por una dificultad difícil, pueden ayudarle. Eso es edificar la iglesia. Eso es crecer. Hay hermanos que Dios les ha dado el conocimiento de las Escrituras. Comparta lo que Dios les dio. Seamos piedras vivas. No una piedra que está por allí y que no le interesa reunirse con los demás, ni le interesa nada de la vida de los hermanos. Tenemos que ser piedras vivas que sintamos lo que otros sienten, lo que otros necesitan. Eso es lo que está diciendo la palabra. También, en segundo lugar, los que creemos seremos edificados de dos maneras. Primero, mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como, ¿qué dice ahí? Como casa espiritual. Entonces, es decir, no estamos hablando de un templo físico, nuevamente. Nosotros estamos hablando de una casa de Dios espiritual. Y así debemos ser edificados, de esa misma manera. ¿Por qué? Porque la vida de Cristo está en nosotros. Aquí, en este cuerpo, que es la morada de Dios, en este cuerpo, que le llama la casa espiritual, mora Dios. Hermanos, y por eso nos pide la palabra, que nosotros tengamos esta morada de Dios. Es santa. No podemos vivir en el mundo y hacer las cosas del mundo y querer pretender que Dios more aquí. No se puede. Esta es la casa espiritual de Dios, la morada de Dios. Y juntos vamos a edificarnos. Lean conmigo 1 Corintios 6, 19. Por favor. 1 Corintios 6, 19. ¿Alguien quiere leer? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros? Que no sois vuestros. Déjeme decirle algo interesante, porque yo sé que usted va a escuchar, o quizás ha escuchado. Hay mucha gente que dice, Cristo no va a venir hasta que se vuelva a construir el templo de Jerusalén. Hay cristianos convencidos de esto. Pero lo que yo veo aquí, en la palabra de Dios, es que Cristo quiere edificar un templo diferente. Ya no un templo hecho de piedra, un templo espiritual. Porque este templo es la morada de Dios. Antiguamente, sí es verdad, Dios hizo el templo grande como el templo de Salomón, y allí moraba Dios en el lugar santísimo. Allí estaba el arca de Dios, la presencia de Dios. Pero ahora, desde que Cristo resucitó, está aquí el templo de Dios. Es usted el templo de Dios, donde usted no puede ir a cualquier lugar. Usted no puede contaminar su cuerpo, su alma con actitudes. No puede. ¿Por qué? Porque usted es el templo de Dios. Y tenemos aquí, está en nosotros, dentro de nosotros. Y es importante entender esto. Somos casa de Dios. Hay una segunda razón
¿Por qué nos pide a nosotros que somos piedras vivas? Y está aquí en el versículo 5. Como casa espiritual, y dice sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Voy a explicar. Antiguamente, en el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran los que ofrecían delante de Dios sacrificios y le decían a Dios: Señor, aquí hay un sacrificio, perdona al pueblo de sus pecados. Ellos eran mediadores, ellos estaban en el medio. Eso era antiguamente, antes de Cristo. Pero ahora nosotros vivimos una nueva vida en Cristo. Por eso está diciendo aquí, en Jesucristo. Esa es nuestra vida. Entonces, ¿cómo es que venimos a ser sacerdote santo, hermano? Yo quiero que le ponga atención a esto, porque no me pide a mí solamente que yo sea un sacerdote santo. No solo le pide a nuestro maestro Santiago Paredes, nos está pidiendo a todos. Si usted es una piedra viva, si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, usted debe ser parte del sacerdocio santo. ¿Y qué hace un sacerdote? Permítame explicarlo. Los sacerdotes, como sacerdotes, tenemos que saber que somos limpios de todo pecado por Cristo Jesús. Dice la palabra: si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eso hacemos primero. Somos personas que confesamos, no que vivimos abrazando los pecados. Confesamos y pedimos perdón. Ojo lo que hacemos como sacerdotes santos. En segundo lugar, los sacerdotes son ungidos por Dios para servirle a Dios. Cuando Dios le llamó a usted a ser su hijo o su hija, inmediatamente Dios le dio dones. Le dijo: yo quiero que me sirvas con tu vida. Qué maravilloso. Wow. Antes yo vivía para mí, solo para mí, y nada más que para mí. Dios me hizo morir a eso, y ahora vivo para su gloria, para servirle a Él. Debemos ser edificados para servirle al Señor. En tercer lugar, como sacerdotes, somos ordenados a la obediencia. Aquí en la palabra está diciendo que Jesús va a ser piedra de tropiezo para los desobedientes. Va a ser piedra de tropiezo para los desobedientes. Porque la palabra para un desobediente no tiene significado. Lo único que significa es que ahí te enseñan que es la condenación. Estás condenado en Cristo, porque eres hijo desobediente. Y que Dios nos haya hecho a nosotros obedientes. Que usted y yo podamos ser topados a través del Espíritu Santo por la palabra. Y usted decir: es verdad, tengo que cambiar mi vida. Es vergonzoso lo que Dios ha apuntado en mi vida, pero yo quiero cambiar. Ese es un hijo obediente. Y esos somos sacerdotes santos, obedientes. El sacerdote santo debe honrar la palabra de Dios. No burlarse de ella. Hay cristianos que dicen que son cristianos, piedras vivas. Y cuando se topan con un pasaje que no están de acuerdo, cambian de barco. Están deshonrando la palabra de Dios. Nosotros no debemos. Usted puede ser topado en la fibra más profunda de su corazón. El Señor le va a decir: cambia en esto, mejora tu carácter, sigues martirio. Alguien me preguntó a un pastor
si los pecados recurrentes, ¿será que Dios nos perdona? Es decir, un cristiano que ha tenido mal genio, ha estado luchando con esto y de pronto llegó un día que explotó y se puso mal genio y luego pidió perdón. Al día siguiente explotó y se puso mal genio y peleó y gritó y después pidió perdón y después un pecado recurrente. Él lo único que dijo es: el Señor conoce nuestros corazones. Usted tiene que luchar contra ese pecado recurrente. El Señor conoce que debe luchar, que debe pedir, que debe humillarse, que debe llorarle a Dios. Ayúdame. Y recuerden que cuando pecamos, tenemos abogado, que es Cristo, que nos perdona. Eso es, hermanos queridos, los sacerdotes debemos caminar con Dios. Los sacerdotes somos mensajeros de Dios. ¿Pero por qué debemos caminar con Cristo? ¿Por qué debemos acercarnos a Cristo? Hay una razón poderosa. 1 Corintios 3:11, por favor. Búsquenlo. Estas características son para usted. Y hay una razón. No es que usted pueda decir, no, esto que sean los pastores que sean así. No puede ser esto. 1 Corintios 3:12, hay una razón. ¿Qué dice? ¿Alguien quiere leer 1 Corintios 3:12? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén y amén. Nadie puede poner otro fundamento en nuestras vidas. ¿Sabe qué es un fundamento? Es una base. Cuando usted construye su casa, ese fundamento es donde va a sentar toda la construcción. Imagínese que alguien le diga a usted que está edificando su vida en Cristo, que alguien le diga: no, pero hay otros fundamentos, no te preocupes. Hay fundamentos. Dios es amor, no importa cómo vivas. Oiga, hay que tener mucho cuidado de esos temas. Hay personas que dicen: no te preocupes, mientras vos no hagas mal a nadie. Forman un fundamento que usted quiere que usted construya la vida sobre eso. Por favor, no se equivoque. Su fundamento es Cristo y nadie puede poner otro fundamento. Nadie. Así que estas características deben estar sobre usted. Piensen, ¿cuál de ellas le falta? Pídale a Dios. Y por último, nosotros somos llamados piedras vivas, pero esta piedra viva es edificada por Cristo. No venimos a hacer tropezadero de nadie. Y escuche lo que dice la palabra, versículo 8. Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. Esto me llama mucho la atención. Y dice: lo cual fueron también destinados. Y me llama la atención porque hay gente desobediente y no quiere en absoluto sujetarse a Dios. ¿Por qué? ¿Cuántas veces usted ha predicado la palabra a compañeros de trabajo, a su familia, a sus amigos, y no quieren escuchar? Hay una razón: porque no quieren obedecer a Cristo. Quieren seguir viviendo esa vida en pecado, lejos de Dios. Entonces la palabra no es de bendición, al contrario, viene a ser de tropiezo para ellos.
Y dice la palabra, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto. Y es cosa maravillosa ante nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzca frutos. Wow. No estamos hablando de perder la salvación. Pero el Señor está dando la oportunidad a uno y le está dando la oportunidad a otro y a otro y no quieren. Dice, el reino de Dios será quitado. Escuche esto. No habrá más. El libro de Hebreos nos lleva a entender aún más de esto. Y escuche, el libro de Hebreos habla de aquellas personas que vienen a la iglesia y empiezan a sentir algo especial. Es que sí me gustaría ser un cristiano. Qué lindas las alabanzas, estuvieron chéveres. La palabra sí algo le entendí. Creen que con eso son creyentes, no es así. Nos convertimos en creyentes cuando nos rendimos, cuando nos acercamos a Cristo, a la piedra angular, y nos convertimos en piedras vivas. Ahí somos creyentes. Pero ¿qué sucede con estas personas que están viniendo y luego se alejan porque no quieren saber nada de los cristianos, ni de Cristo, ni de Dios? Dice, escuche, dice Hebreos, es muy difícil que vuelvan. Es muy complicado. Y usted me dice, pero no volverás a la iglesia, vendrás. No quiere. Su corazón está frío como una roca de piedra. Eso nos enseña la palabra. Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué nosotros nos esmeramos de vivir de una manera que le agrade a Dios y hay gente que no? Aquí viene la respuesta. Porque no han escuchado la voz de Cristo. Lean conmigo, por favor. Lean conmigo la palabra de Dios. Esto es muy importante. Vamos a Juan capítulo 10. Juan 10, versículos del 24 al 27. Yo quisiera que todos nosotros vayamos allá para que usted pueda identificarse como ese cristiano, esa piedra viva. Juan 10, del 24 al 27. Dice así: cuando Jesús estaba predicando en la fiesta de dedicación, estaba él cerca del templo, del pórtico de Salomón. Le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Miren cómo le reprocharon a Jesús. Es increíble, ¿no? Si tú eres el Cristo, dinos, haz algún milagro, haz algo. Haz alguna señal, enséñanos. Jesús dice, escuchen, versículo 25. Jesús le responde: os le he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como lo he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué dicen? Sí. Ahora entiendo por qué usted recibe a Cristo. Porque usted escucha. Esa es una piedra viva, una piedra edificándose. Usted escucha la voz del Señor. Es fácil para usted.
Pero hay personas que no quieren y no quieren y no quieren. Por más que ustedes prediquen, no dejen de predicarles, por favor. No vayan a malinterpretar. Tenemos que predicarles. Porque usted no sabe cuándo nos llegará el día. ¿Cuántas veces le predicaron a usted antes de llegar a conocer a Cristo? Y usted, nada, no quería saber nada. Lo mismo pasó conmigo. Yo tenía apenas 8 años cuando me predicaron la primera vez. No quería saber nada. Después volvieron a predicarme en mi juventud, nada. Hasta cuando Dios me hizo oír su voz, como hizo con usted. Así que no deje de predicarles, no deje de orar por ellos, no deje. Pero debemos entender que somos esas piedras que edifican la iglesia de Cristo. Amén. Bendito será su nombre. Cierre su nombre. Somos esa iglesia de Cristo, donde está fundamentada en la piedra angular que es Cristo. Maravilloso Cristo. Gracias, Padre. Porque Cristo es precioso para nosotros. Esta es esa piedra maravillosa. Un día como hoy, Jesús entró a Jerusalén a dar la vida a nosotros. Gracias por ese Cristo maravilloso. Y hoy, Señor, queremos ser edificados, queremos crecer y ayudar a la iglesia a edificarnos unos a otros, porque no estamos solos. Somos una iglesia, un cuerpo espiritual, unidos en una coyuntura, miembros los unos de los otros, para servirnos unos a otros. Gracias por esa promesa. Gracias porque tú nos edificas y escuchamos tu voz. Gracias, Señor. Pedimos bendición sobre los diezmos y ofrendas. Gracias porque tú edificas la iglesia y la iglesia se sostiene por tu promesa. Permítenos, Señor, ser parte de ella. Permítenos. Eso debe ser un privilegio, Señor. No solo aportar económicamente, sino poder aportar con el conocimiento, con nuestros dones espirituales, edificar con amor, estar juntos, unidos. Gracias por ese privilegio de ser parte de la iglesia espiritual. Pedimos tu bendición en el nombre precioso de Jesús. Amén. Mientras le damos al Señor, vamos a ponernos de pie, por favor. Mientras le damos al Señor.